Hermana Diana Alejandra, ¿se encuentra? Amén, buenos días, Dios le bendiga, feliz año. Amén, gracias, hermana. Hermano José Antonio Sánchez Martínez, Presente, hermano, buenos días. gracias. Hermano José Mauricio Escobedo Salinas, no se encuentra. Dios le bendiga, Keren pastor. Rebeca Buenos Morales, días. Estaba, Presente, hermano. Dios le bendiga. estaba cerrado mi micrófono, pastor. Buenos días, Dios le bendiga. Feliz año. gracias. José Mauricio, Sí, gracias, hermana. Lilia Margarita González Cortina, Presente, hermano. Dios le bendiga. gracias. Maybal Jessica Rivas, Miguel Ángel Lorenzo Santos, muy bien. Entonces, estamos 5 y vamos a empezar nuestra clase. Y bueno, pues le damos gracias a Dios que nos permite, como decía nuestra hermana Diana, feliz año. Empezamos un año, gracias a Dios. Ahora con nueva fuerza para seguir aprendiendo más de su palabra y seguir honrando su nombre. Así que vamos a hacer una oración. Y hermana Diana, ¿por qué no nos dirigen una oración breve para empezar, por favor? sí, amén. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre Celestial. Padre amado, porque estamos aquí reunidos todos, iniciando este año, Señor, con tu bendición, Padre. Que todo lo que aprendamos hoy, que todo lo que nos enseña, nos va instruyendo, nos va guiando el pastor, sea, Señor, conforme a tu voluntad, a lo que tenemos que saber para estar a tu servicio, Señor, y esperando que en esta clase, en todo este día, Señor, estemos llenos de tu presencia. Te lo ruego en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga. Estamos viendo o hemos venido viendo sobre los dones del Espíritu Santo, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí, está en lo correcto, pastor. Ya estudiamos cuáles son esos dones que relaciona primero a los Corintios, ¿verdad? Eh, y vamos a ver que los dones han sido dados a la iglesia como una muestra de su variada gracia y que deben de ser puestas al servicio de los demás hermanos. El don que hayamos recibido vamos a leer Primera de Pedro, allí en el capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Y por favor, hermano Mauricio, si me ayuda a darle lectura. Repito la cita, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Amén. Por favor, hermano. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Gracias, hermano. Cada uno
según el don que haya recibido, ese don debe de ser dado o ministrado a los otros. O debe de ser para edificación de los demás. Cada uno según el don que haya recibido. El don no es para ser presumido, sino el don es para beneficiar, para apoyar, para respaldar a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y cuando habla de multiforme, quiere decir de la gran diversidad que Dios tiene de bendecirnos, o la gran gama que Dios tiene para darnos de su muestra, de su gracia a nosotros. Entonces, tenemos los dones del Espíritu de Dios para edificación a los demás. Vamos a leer, por favorcito, primero los Corintios 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Versículos 12 al 26. ¿Alguien me quiere ayudar a darle lectura? Sí, pastor. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 26. 26. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Gracias, hermano. Entonces lo que nos está hablando aquí este pasaje es de que los dones, al igual que los miembros de nuestro cuerpo, cada uno de ellos tiene una función diferente, pero que aporta al cuerpo su función. Y por eso el apóstol está tomando esta analogía del cuerpo
para explicar la importancia de cada uno de los dones, aunque son diversos, pero todos aportan su parte, su función al cuerpo. Y el cuerpo es el cuerpo de Cristo, es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y algo importante en esta lectura que acabamos de hacer sería el versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Cada uno de los miembros fueron colocados como Él quiso para cumplir una función específica. De manera que, hermanos, los dones del Espíritu de Dios son necesarios en la iglesia. Los necesita la iglesia. Y estos dones deben de respetar o de respetarse los unos a los otros. No hay competencia entre los dones, sino que los dones son plurales. Así que tengamos presente de que Dios nos está hablando a través de lo que su palabra nos está explicando. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Algunos dones pudieran parecer que son más importantes que otros. Y a veces pensamos, yo debería de tener el don de, porque pensamos que es más importante. Y precisamente por eso dice el apóstol Pablo, aún aquellos miembros que parecieran ser menos importantes, bueno, pues a veces son los que tratamos con más honra. Leamos qué nos dice Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Y hermana Diana, ¿podrá ayudarnos a darle lectura Romanos, por favorcito? Sí, sí, pastor, me dijo capítulo 12, versículos 6. 6 al 8. Muy bien. Sí, pastor, cómo no. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el profeta, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta a la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Gracias. Para servir. Vean ustedes cómo está hablando ahí de que cada don debe de ser usado conforme a su función, a lo que es, a lo que es. Teniendo diferentes dones, ya habló de diferentes, a diferentes dones, según la gracia que nos es dada. O sea, los dones no son cosas que nosotros producimos, sino son regalos o ministerios, dones que Dios da. No los ganamos, no los obtenemos por nuestro esfuerzo, sino es un don que nos es dado. Y entonces habla, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, ese don debe de ser usado conforme a la medida de la fe. Luego dice, si tenemos el don de servicio, usemos el don de servicio en servir. Ese es nuestro don, pues hagámoslo así para la gloria de Dios. Amén. El que exhorta en la exhortación, el que enseña en la enseñanza, o sea, todos tienen específicamente propósito. Esos dones tienen propósitos. Enseñar.
Incluso aparece un don ahí, el don de repartir. El que reparte, hágalo con liberalidad, o sea, equitativamente, o sea, justamente. El que hace misericordia, el que hace misericordia, hágalo con alegría. Hermanos, la palabra de Dios es clara en cuanto al uso de los dones. ¿Cómo debemos nosotros de usar los dones que nos han sido dados? No son dones que nosotros hayamos ganado, son dones que nos han sido dados. Así que eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. Hermano Mauricio, ¿me ayudará a leer Primera de Pedro 4:10, por favorcito? Sí. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Gracias. Cada uno según el don que ha recibido. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros. Hágalo a los otros. Y eso es lo que la palabra de Dios nos viene explicando de la función que los dones tienen dentro de la iglesia. Primera los Corintios, capítulo 13, 8 al 13. Por favor, Keren, ¿estás allí? Sí, hermano. Primera los Corintios, capítulo 13. Vamos a leer los versículos 8 al 13. 13, 8 al 13, ¿verdad? Por favor. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Cuando yo... ¿Hasta ahí, hermano? Hasta el 13, por favor. Mas cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Gracias. Entonces, el amor dice nunca deje de ser. El amor nunca deje de ser. Pero qué curioso que nos dice que las profecías se van a acabar y que también van a cesar las lenguas. Y también dice que la ciencia se acabará. Esos dones van a pasar o van a terminar o ya terminaron, porque ya no son necesarios, ya no pueden usarse. Pero el amor debe de prevalecer. El amor debe de estar presente. Sigue diciendo, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y pone allí una analogía de la niñez. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, está hablando de que así como las etapas de la vida son transitorias,
También algunos dones son transitorios. Han cumplido su función. Y dice el versículo 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Y leyendo, se dice que los espejos en ese entonces no eran tan nítidos como los que son ahora, que vemos tan claramente lo que nos acercamos en un espejo y vemos todos los detalles que tenemos en el rostro, si estamos bien peinados o no. El espejo nos muestra si estamos bien vestidos o no, si combina la ropa o no, en fin. Por eso dice, ahora vemos por espejo, o sea, no claramente. Ahí dice oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos o conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. O sea, en la medida en que nosotros vamos creciendo y avanzando en Cristo, hay cosas que ya no son necesarias en nosotros. Espero estarme explicando. Y dice, ahora permanece en la fe, permanece la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor no acabará, porque el amor seguirá siendo necesario en toda nuestra existencia. Y Dios es amor. Él no acaba, Él no tiene caducidad. Él es y seguirá siendo por la eternidad. Y cuando ya vemos algo real, ya no necesitamos verlo por fe, sino que ya lo tenemos y lo experimentamos en nuestra vida. Así que, hermanos, los dones debemos de ser conscientes de que tienen función y la función es edificar a la iglesia. ¿Y quién da los dones? Nos lo da Dios a través de su Espíritu Santo. Y hasta aquí hago una pausa. ¿Hay algún comentario? No, pastor. ¿Alguna Gracias. pregunta? ¿Nada? No, pastor, muchas gracias. Está claro lo que hemos venido estudiando entonces. Amén. Bueno, entonces vamos a darle la vuelta a la página y vamos a seguir ahora con la doctrina de las cosas futuras. Las cosas futuras. Y las cosas futuras, estamos hablando de el retorno de Cristo. El primer tema en las cosas futuras será el retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sabemos al respecto del retorno de Jesucristo? Y eso nos ha enseñado respecto al retorno de nuestro Señor Jesucristo. Solo que va a venir, pero no sabemos cuándo, ni los ángeles lo saben, Ni cuándo, ni a qué hora. ni a qué hora, pero algo debemos de estar seguros, que Él va a venir por su iglesia. Porque es algo que Él mismo dijo, es algo que Él mismo aseguró. Si leemos
En San Juan capítulo 14, los primeros 6 versículos, vamos a ver qué es lo que Jesús dice al respecto sobre de ese mismo retorno. ¿Lo encuentran? San Juan 14. ¿Quién me Sí, ayuda a darle pastor. lectura, por favor? Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Mm. El versículo 3 dice enfáticamente, y si me fuere y os preparare el lugar, ¿qué promete luego? Vendré otra vez. ¿Y qué va a hacer cuando Él venga? Os tomaré a mí mismo. ¿Va a mandar algún emisario cuando Él quiera levantar a su iglesia? ¿Lo va a hacer a través de alguien a quien Él mande? No. Importante lo que dice a sí mismo, o sea, Él mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es una promesa de Dios. Jesús lo hizo, de manera que nosotros debemos de estar seguros de que Él cumple sus promesas. Al estudio de las cosas futuras le conocemos con el nombre de escatología. Escatología es el estudio de las cosas futuras o de las últimas cosas. Estas últimas cosas no solamente tienen que ver con el ser humano, sino que incluso también con el universo entero. Y específicamente, las últimas cosas tienen que ver con la venida de Cristo, uno. Dos, el milenio. Tres, el juicio final. Cuatro, el castigo eterno de los incrédulos y la recompensa eterna para los creyentes. Cinco, la vida con Dios en el nuevo cielo y la nueva tierra.
¿Sí los anotaron bien? No, pastor, me faltaron, si me hace favor. Volverlos a decir, por favor. Número 1, la venida de Cristo. Gracias. Venido. Número 2, el milenio. Número 3, el juicio final. Número 4, el castigo eterno de los incrédulos. Número 5, la recompensa eterna con los creyentes. Número 6, la vida con Dios en el nuevo cielo. Y número 7, la nueva tierra. ¿Qué nos dice entonces la palabra de Dios respecto al punto número 1, la venida de Cristo? En primer lugar, ya vimos que Él mismo explicó ahí en San Juan 14:3. Pero también podemos leer en San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24, versículo 44. 24, versículo 44. Hermana Lilia, por favor ayúdeme a leer San Mateo capítulo 24, versículo 44. Claro que sí, hermano. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. ¿Qué opina de esas palabras de Jesús? El Hijo del Hombre, ¿qué dice? Que por tanto, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Que en cualquier momento el Señor Jesucristo viene. No tenemos Ajá. nadie la hora ni el día, como dice su palabra. Entonces tenemos que estar preparados en todo tiempo, porque puede ser en este momento, tal vez en la noche, mañana no sabemos. Lo que sí sabemos, si es cierto, es que tenemos que estar preparados para su venida, ¿no? Sí, por eso dice ahí, estad preparados, porque hace una aseveración. El Hijo del Hombre vendrá. Y no está diciendo quizá venga o pueda que suceda. No, es una aseveración. Quiere decir una verdad que está impresa con autoridad. El Hijo del Hombre vendrá. Y dice que no sabemos la hora. No, no sabemos la hora, pero debemos de estar como preparados. Y preparados pues es estar en a cuentas con Dios, en comunión con Dios. Eso es estar preparados. Porque ya hubo un ejemplo en una parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Esas 10 vírgenes que unas tenían aceite y otras no tenían aceite suficiente. Entonces, estar preparados es tener aceite. Ahora, el aceite representa el Espíritu de Dios. Debemos de estar en esa sintonía o en esa armonía con el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios quien nos prepara, redarguyéndonos, amonestándonos, instruyéndonos, enseñándonos.
Cuando Jesús enseñaba sobre el Espíritu Santo, Él vendrá y os enseñará y os recordará. Vean las funciones del Espíritu de Dios. Entonces, estar preparados es estar en esa llenura del Espíritu de Dios. Entonces Jesús viene y lo confirmaron los ángeles o aquellos dos seres con vestiduras blancas que nos narra Hechos capítulo 1 versículo 11. Y hermano José Antonio, si nos ayuda a leer, por favor, Hechos 1:11. Hechos 1:11, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ajá, gracias. Así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá también a vosotros. Así que esto es una certeza que tenemos de su venida. Jesús lo declaró. Los ángeles testifican de que Él vendrá. Y si leemos desde el versículo 9 al versículo 11, si me ayuda nuevamente, hermano José Antonio, desde el versículo 9 nos Cierto. dice, nos da más detalles sobre de este retorno del Señor Jesucristo. Ok, Hechos 1 del 9 al 11. Por favor. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de nosotros, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Muy bien. Entonces yo podría hacer una pregunta. ¿Cómo va a venir Jesús? ¿Qué es lo que nos informa ese versículo? ¿Cómo va a venir Jesús? De la misma manera que subió, así descenderá. Ajá. ¿Y cómo ascendió? En una nube, ¿no? Y le recibió una nube Una nube. que le ocultó de sus ojos. Entonces, esa nube que le oculta de sus ojos, de pronto también aparecerá para mostrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sigue diciendo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Cómo va a venir Jesús? Así como se fue en las nubes, vendrá en una nube también. Exacto, ¿no? Hechos 9:28. Hechos 9:28.
¿Qué nos dice el capítulo 9 de Hechos, versículo 28? Nos dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Ajá. Así como él aparecía, entraba y salía, así vendrá. Primera Tesalonicenses 4:16. ¿Qué dice? Primera Tesalonicenses 4:16. No tiene 16, pastor, Primera Tesalonicenses 4, ¿sí? 16. Ah, sí, sí, ya lo vi, perdón. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gracias. ¿Qué agrega ahí este versículo de cómo va a venir Jesús? Con voz de ángel, con voz de Sigue trompeta. diciendo el Señor mismo, ¿no? O sea, Él mismo viene. ¿Cómo viene? Con voz de mando. ¿Cómo será una voz de mando? Con autoridad. ¿Era común en aquel entonces oír una voz de mando en el ejército? Y comparando con una voz de mando del ejército, el apóstol dice, así va a venir nuestro Señor Jesucristo con voz de mando, pero esa voz es una voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hemos leído 1 Tesalonicenses 4, 16 y leí hasta el 18. Santiago 5, 8, ¿qué nos dice? Nos dice así, pastor. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor. O sea, ese evento glorioso es una realidad, es una verdad y se acerca. Y nosotros debemos de aguardar con paciencia la venida del Señor. O sea, esperar. Aguardar allí quiere decir esperen con paciencia, que va a venir. Y esa venida ya se acerca. Santiago 5:8. Y el apóstol Pedro dijo, el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. ¿Cómo llegan los ladrones? Ya no llegan de noche, ¿verdad? Sino a toda hora. Pero ¿cómo llegan? Se anuncian. Sigilosos, Por sorpresivamente. sorpresa. Exactamente. De pronto aparecen. De pronto aparecen, sorpresivamente. Y segunda de Pedro 3:10, ¿qué dice? Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Gracias. Pero Él vendrá así como ladrón en la noche, o sea, sin avisar. No se anuncian, aunque Jesús dio señales o evidencias, pero su retorno será repentino. El consejo es, estad preparados. Estemos preparados para el día de nuestro Señor Jesucristo.
Así que Él va a venir, hermanos. Él va a venir por su iglesia y nosotros debemos de esperarlo con paciencia porque el Señor viene. Vamos a terminar haciendo una oración. Por favorcito, Señor, gracias por darnos este tiempo de estudio de tu palabra. Que esta palabra, Señor, norme nuestra conducta, norme nuestra manera de vivir y que nos ayudes a estar preparados para ese día glorioso en que tú habrás de venir por nosotros para llevarnos a tu gloria eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Ahora nos vemos el próximo sábado, primero Primero Dios. Dios, pastor, que Dios le bendiga. Le bendiga, hermano. Que Dios le bendiga, pastor. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Bye, bye. Ahí. Bye, pastor.